Nos encontramos aquí para conversar con un nicaragüense profesional de distintos ámbitos, multifacético en su vida profesional, Raúl Obregón Morales. Raúl nació en Nicaragua, en una ciudad de Nicaragua que se llama Jinotepe, y ha tenido distintos ámbitos profesionales: economista, administrador de empresa, se ha involucrado en el mercadeo, en la publicidad, en la administración pública, en la psicología política y en la psicología clínica. Ha sido consultor, empresario, y ha promovido y realiza como su ocupación principal actualmente desde una empresa encuestas de opinión sobre diversos temas. Hoy nos encontramos aquí con él para conversar y conocerlo, porque también ha tenido la osadía de incursionar en la creación de literatura al escribir y publicar un libro. Ese es un acto de valentía, Raúl. Así es que yo quisiera que contaras a las personas que nos van a escuchar en esta ocasión quién es Raúl Obregón Morales. Bien, muchísimas gracias por darme, Francisco, esta oportunidad, ¿no?, de compartir con vos y con la audiencia de tu canal y de esa actividad vasta que vos realizás en este tema. Bien, yo soy Raúl Obregón, soy una persona, hoy tengo 74 años, nací efectivamente en Carazo, Jinotepe, el 7 de diciembre de 1947. Pues soy miembro de o nací en el seno de una familia bonita, agradable, preciosa, que solo excelentes recuerdos tengo de ella. Y pues mi vida ha estado marcada por diferentes circunstancias, por diferentes hechos vitales, que es de donde sale el nombre de este libro, que efectivamente, como decís vos, me atreví a plasmar, ¿no? Esa historia me atreví a plasmarla en ese libro, que se llama Hechos Vitales, que han marcado mi vida en algunos momentos para bien, en otros momentos no para tan bien, pues, sino para mal. Entonces, crecí en Jinotepe, o nací en Jinotepe, y viví los primeros 5 años de mi vida. Luego nos trasladamos a la ciudad de Iriamba, que también queda en Carazo. Ahí estuve hasta los 12 años, casi a los 13, que me trasladé a Managua. Y luego pues ya me desarrollé en Managua hasta hace aproximadamente 5 años, 6 años, que regresé para Carazo. Pues estoy viviendo actualmente en Jinotepe. Digamos que Jinotepe es mi base ahorita, mi casa, mi hogar. Y trabajo en Managua, entonces permanezco en Managua 4 días a la semana y 3 días allá. Y bueno, estudié una serie de cosas, pero eso tiene una razón de ser, esos estudios. No sé si este es un momento para decirlo. Yo, uno de los hechos vitales que marcó mi vida fue la muerte de mi madre en 1957, abril, cuando yo tenía 9 años de edad. Y bueno, esa muerte de esa madre, que fue una persona, bueno, mi madre, adorable, preciosa, agradable, amorosa, trabajadora, ejemplar, pues para mí significó muchas cosas, sobre todo, pues fue como un terremoto, un tsunami, ¿no? En todos los ámbitos, emocional, familiar, económico, etcétera. Y entonces, pues a partir de ahí, mis conductas empezaron a cambiar. Repito, tenía 12 años, era un muchacho, era el menor yo de los varones. Y entonces, pues, era el pumiche, y tenía un trato muy especial. Pero a partir de la muerte de mi mamá, todo eso cambió. No es que tuve maltrato, sino que al no estar ella, pues había un vacío enorme. Y en poco tiempo, pues, las emociones negativas se empezaron a apoderar de mis comportamientos. Y pues empecé a fumar cigarrillos, empecé a tomar alcohol, dejé el colegio porque me hice muchacho desaplicado. Tuve que empezar a trabajar a los 14 años, y pasó pues un lapso de tiempo de aproximadamente 6 años o 5 años
que no trabajé, perdón, que no estudié, que es lo que hacen todos los adolescentes o la gran mayoría, sino que yo me dediqué al trabajo. Pero en ese periodo, pues sí, lo positivo fue que me aprendí a trabajar, aprendí la responsabilidad y a ser responsable con mi trabajo, pero también, por otro lado, pues me fui creyendo un hombrecito ya, y entonces eso hizo que me metí al camino del consumo de alcohol, hasta cuando cumplí 19 años, que ingresé a los Alcohólicos Anónimos, después de una serie de circunstancias que pasaron en mi vida. Ingresé a los Alcohólicos Anónimos, pero para aparnar esto con el tema de los estudios, pues en ese, ya cuando ya tenía como 6 meses de estar en Alcohólicos Anónimos, y que yo practicaba, Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos. Uno de los pasos es hacerte un inventario, ¿verdad?, de tu vida. Y entonces, en ese inventario de mi vida que yo hacía, de acuerdo a las recomendaciones de Alcohólicos Anónimos, estaba el hecho de que yo decía, he perdido 6 años de mi vida, no estudié en ese tiempo, no solo perdí en lo económico, no solo perdí en lo moral, no solo perdí en la salud, sino que también en mi preparación. Entonces me entró un afán por el estudio, ¿verdad? Entonces cuando yo salí del colegio en 1960, yo estaba en segundo año de secundaria. Entonces, ya en 6 años después, estamos hablando de 1967, que yo entro a Alcohólicos Anónimos, entonces tomo la decisión. O sea, yo me encontré en una encrucijada. Yo decía, no puedo estudiar porque ya soy viejo para ir a la primaria, para ir a la secundaria, perdón. Y por otro lado, ya todo lo poco que aprendí se me olvidó. Entonces tomé la decisión de ingresar a primer año de secundaria en 1967, o sea, 7 años después. Y ahí pues inicié una vida, o sea, ya ahí me volví a encarrilar en los estudios. Pues y después ya empecé a estudiar otra cosa, después me metí a la universidad, después vinieron grados, maestrías, etc. Y aquí estamos, pues hoy por hoy. Raúl, evidentemente vos estás contando una historia de vida que vos compartís en un libro, sí, que titulaste Hechos Vitales en diálogo con María Soledad. Sí. Y cuando uno comienza a pensar que es este libro, bueno, es un acto de valentía, diría yo, y dirían otros también. Es una osadía, es un atrevimiento. No todos se atreven en realidad a contar su historia. Por lo tanto, porque la historia personal tiene una carga de emotividad y de intimidad que resulta fuerte, y a veces uno no tiene la capacidad de abrirse ante el resto de gente. Si a uno le cuesta abrirse ante uno mismo, le cuesta mucho más abrirse ante el resto. Y yo recuerdo aquel libro que escribió Günter Grass, Pelando la cebolla. Y Günter Grass dice que a medida que va quitando las capas de la cebolla, que no es más que revelando lo que pasó en su historia, comienza a llorar. De tal forma que un testimonio o un relato autobiográfico, que es lo que, digamos, en realidad representa Hechos Vitales, no es fácil, porque te obliga a pelar la cebolla y por lo tanto a pagar las consecuencias de pelar una cebolla. También recuerdo otras historias autobiográficas de grandes personajes, y particularmente las de José Saramago, por ejemplo, en Mis pequeñas memorias, la vida de Rubén Darío contada por él mismo. Y aunque el relato, cuando uno lo lee, puede tener un carácter, después de un siglo de escrito, más de un siglo, un relato histórico de interés cultural, etcétera, pero en distintas partes está la intensidad emotiva del escritor, del autor, que se está curando a sí mismo al contar los detalles de su propia existencia. Y también Neruda escribe Confieso que he vivido, y Gabriel García Márquez Vivir para contarla. Y sobre Gabriel García Márquez, efectivamente, cuando yo leo Hechos Vitales, encuentro una historia de tu vida, pero me pregunto, ¿es esta la historia real, confirmada y verificada,
o es lo que Raúl recuerda para contar tal como lo recuerda para contarlo? Porque cuando uno somete la historia contada a una rigurosidad cronológica y a una precisión de acontecimiento, es probable que algunas cosas no sean exactamente así. Pero lo que sí es cierto, que un relato biográfico, autobiográfico, un testimonio que sería esta publicación, tiene esas características. Es lo que se recuerda para contar y tal como se recuerda para ser contado. Pero además es el impacto que dejaron esos hechos en tu vida personal, que se construyó a partir de esas percepciones y no necesariamente de la evidencia consistente de los acontecimientos. Bueno, con Raúl hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en diversas circunstancias, y una de ellas fue cuando yo estaba promoviendo un curso Leer y Escribir, dos caras de una moneda, y me enteré que Raúl estaba en un proyecto de construir este libro, de redactar este libro y de evidenciarse ante los lectores y ante la gente que lo conoce y no lo conoce sobre esta historia. Y mi pregunta es, Raúl, ¿por qué escribiste Hechos Vitales? ¿Qué pretendes al hacerlo? Porque vos podrías haber reflexionado sobre esta historia y callarte y guardarla en silencio, pero vos decidiste ponerla a la luz pública a través de un libro. ¿Por qué? Bien, yo pienso que por años, muchos años, yo sentía esa necesidad de compartir un poco lo que yo he experimentado en mi vida, y sentía también esa necesidad de hacerle ver a otras personas de que en la vida, cuando nos disponemos a hacer cosas, las podemos hacer, ¿verdad? Que el no se puede, no existe, ¿verdad? Todo se puede en la vida, lo que hay que hacer es aprender a hacer las cosas y tener la guianza adecuada e indicada. Entonces yo creo que por una parte sentí esa necesidad. Después yo siento que en el fondo yo soy un hombre que me caracterizo por ser nostálgico. Siempre voy hacia mis raíces. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando yo ando en Jinotepe caminando, cuando llega a verme uno de mis nietos en Jinotepe y salimos a la calle, siempre lo paso por la casa donde yo nací. Yo digo, ve, aquí nací yo, esta es mi casa. Entonces yo me siento cercano, paso allá por donde era el club social y yo le digo, mira, aquí yo estaba parado una vez viendo que pasaba un matrimonio y una bicicleta me atropelló, yo tenía 4 años. ¿Me explico? Entonces, eso. Entonces yo sentí esa necesidad de contar esas cosas. Me gusta de alguna manera compartir esas nostalgias mías. Y soy un hombre, creo yo, hoy pues yo me confirmo y así me considero un hombre de raíces. Soy arraigado a mi origen, ¿no? A mi familia, a mi tierra, etcétera. Entonces, creo que de alguna manera, pues yo he tratado de compartir eso. Entonces, Hechos Vitales, para mí, o sea, el proceso ha sido interesante porque, repito, pasé años. No sé, pues no lo preciso, pero no menos de 8 o 10 años pensando qué hacer, cómo hacer, a rato, ¿verdad? A rato, pensando. Hasta que un día tanto, pues efectivamente, cuando estuve en este curso que vos impartiste, pues eso ya me ayudó a organizarme mejor, y después tomé la decisión, y en mi casa en Jinotepe, pues que tengo un estudio y las condiciones adecuadas, me encerré y empecé. Y fue una cosa preciosa, porque lo que yo andaba en mi cabeza eran ideas. Incluso ni siquiera sabía cuál iba a ser el nombre de este libro, no tenía ni la más mínima idea. Pero sí, de alguna manera empecé a viajar, yo digo a viajar a mi interior. Hice un viaje, ¿verdad?, hacia adentro, y efectivamente hay hechos, circunstancias que son reales, ¿verdad? Efectivamente son reales. Muchos, yo diría que la mayoría. Pero lo que sí también debo de decir
es que todo lo que está escrito en este libro o son hechos reales o son hechos a como yo los recuerdo, o situaciones como yo las recuerdo en ese momento. Por ejemplo, el tema de María Soledad. María Soledad es un personaje real, ya falleció, pero que aparece en mi vida cuando yo era muy pequeño, muy niño, y entonces ahí se me enciende la diálogo con ella. Evidentemente no estoy inventando el agua tibia, hay autores que hacen uso de eso. A mí me gusta mucho leer sobre la filosofía estoica, por ejemplo, y entonces pues soy un lector de Séneca, entonces, y me gusta que Séneca siempre usa, o por lo general en sus obras usa el diálogo, él siempre está dialogando con alguien y le está diciendo a alguien. Entonces, pues me gustó o sea, por ahí vino mi diálogo con Soledad. Y el hechos vitales, pues apareció en el camino. Hechos vitales en psicología significa circunstancias que determinan o condicionan acciones en tu vida o tu vida misma, ¿verdad? O para bien o para mal. Entonces, por ahí viene Ibarbe. Entonces, yo digo, bueno, hechos vitales, o sea, debo de contarle a la gente que suceden cosas en tu vida que aparentemente o que en un momento dado te devastan, que en un momento dado pareciera que nunca más te vas a levantar, ¿verdad? Las cosas dolorosas, por ejemplo, yo hablo de la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá, pero principalmente la muerte de mi hijo. A mí se me murió un hijo cuando él tenía 20 años. Entonces, eso fue una cosa devastadora, pues, para mí, para mi esposa y para mí, para mi hogar, para todo. Que incluso, pues, yo en 1967, entre que decía hace un momento, ingresé a Alcohólicos Anónimos, dejé el consumo de alcohol, estuve aproximadamente todos los años 70 sin consumir alcohol, todos los años 80 sin consumir alcohol, y a la muerte de mi hijo en 1997 volví al alcoholismo, o sea, canalicé esa devastación que hablo al alcohol. Entonces, son hechos que te marcan tu vida y que de una u otra manera, pues yo al menos digo, no todos están preparados para manejar esas circunstancias, yo no las estaba preparado y me llevó por ahí. Entonces yo decía, pero llegó un día que vino y se estableció un antes y un después, un cambio y fuera, ¿verdad? Y queda atrás lo que te tiene aprisionado, en este caso en una adicción, y viene un cambio de vida y empieza un proceso de cambio. Entonces yo decía, yo creo que de alguna manera puedo contribuir pues a alguien le puede servir esto, ¿verdad? Porque aquí hay, digamos, fracasos laborales, pero hay éxitos laborales. Hay circunstancias dolorosas de duelos, pero también hay circunstancias de alegría, de nacimientos, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que me motivó, tratar de alguna manera de contribuir o de darle a la gente un poquito, digo yo, de lo que yo he recibido en mi vida. En estos Raúl, en estos hechos vitales que vos mencionás, bueno, mencionaste tres: la muerte de tu madre, la muerte de tu papá, el fallecimiento de tu hijo. ¿Cuáles otros hechos vitales, aparte de esas tragedias familiares, han marcado tu vida? Es decir, se han convertido como en un punto de, digamos, de cambio, para bien o para mal, porque según lo que vos estás contando, esos hechos vitales son esos puntos de cambio que te sacuden y te obligan a restituir, restaurar ciertas cosas o a cambiar ciertas cosas. Aparte de esos tres, ¿cuáles son otros hechos vitales? Mira, por ejemplo, pienso que mi matrimonio con mi esposa, yo tenía 22 años, ella tenía 18, para mí significó un hecho vital porque me convirtió me pasé a ser un cabeza de familia de acuerdo a la cultura nuestra.
y asumir responsabilidades e ir hacia adelante. El nacimiento de mis hijos, por ejemplo, particularmente, todos ellos, pero especialmente la primera hija, porque que es, digamos, lo que marca. Entonces, eso lo veo en lo positivo, ¿no? Creo que cuando yo estoy en la segunda etapa de alcoholismo, que es después de la muerte de mi hijo, en el año 2002, ¿verdad? Que yo estoy sumido en el alcoholismo, se da un hecho que es vital en mi vida, y es que ya estando abandonado, pues prácticamente solo, ¿no? Porque, o sea, no estaba separado, pero prácticamente vivíamos juntos, pero no revueltos, con mi esposa, cada quien por su lado, o sea, el consumo de alcohol era todos los días y a toda hora. La situación económica era desastrosa, estaba en quiebra económica. A la muerte de mi hijo, pues adquirimos una casa nosotros, que precisamente es donde estoy ahorita, que teníamos que hacer un pago al banco que no me alcanzaba, no me daba. Entonces estaba a punto de perder la casa, ya el banco ya había venido aquí un juez a poner a perentoriarnos, ¿no? Que nos daban no sé cuánto tiempo para pagar, si no teníamos que desalojar. O sea, en todas las áreas, incluso la parte profesional estaba muy mal y había mucha apariencia también. Entonces, el hecho vital es que llega un día en que yo siento que estoy derrotado, ya no tengo para dónde agarrar, estoy frito, como se dice popularmente. Y ese día yo, un hombre que si bien es cierto crecí en un hogar religioso, o sea, mi papá era además de católico, las misas y las cosas, estudié en colegio católico, mi primaria, siempre que fui adolescente, estudié en colegio católico, pero a pesar de eso ya cuando ya paso a la juventud y a ser un hombre adulto, pues ya yo me aparté de todo esto, pero y de alguna manera yo siempre me quejaba porque yo decía que Dios conmigo se había, o sea, que Dios no me había favorecido a mí, pues, para decirlo en palabras sanas, ¿no? Y leves. Entonces, pero ese día que yo estaba en mi casa, después de estar consumiendo alcohol, yo no sé cuántos días, yo invoqué a Dios, una noche fue, estaba borracho, y esa noche pues yo me acosté ebrio y en la madrugada yo me levanté y fui a caminar, salí a las calles a caminar y en la calle me encontré un hombre. Yo lo conocía y lo conocí ese día. Y con ese hombre, ahí está relatado en el libro, me presentó, me habló, no, me habló de un Jesús vivo. Y él me decía que ese Jesús vivo me amaba. Yo decía que a mí nadie me amaba. Me decía que ese Jesús vivo quería para mí lo mejor. Y yo decía que a mí todo el mundo lo que quería era hacerme daño. O sea, era un hombre en un estado depresivo muy fuerte. Y la cosa es que ahí comenzó poquito a poco, paulatinamente, un proceso de cambio. Entonces, para mí ese es un hecho vital, trascendental en mi vida para bien, ¿verdad? Para bien. Y bueno, eso fue hace 20 tantos años ya, 23 años aproximadamente, 22, 23 años, y entonces la vida empezó a cambiar. Poquito a poco la vida empezó a cambiar. Ese es un hecho vital trascendental también. En un espacio virtual, algo que vos has llamado El Alfarero, sí. Que es un texto semanal que compartís a través de distintos espacios, principalmente virtuales, y eso un poco me lleva a ese momento que vos has llamado un hecho vital relevante, es decir, ¿qué significa el alfarero? ¿Qué sentido tiene el alfarero? Aparte de este texto que publicaste, este relato, este testimonio que has compartido, tenés una cantidad, digamos, significativa de pequeños textos en esta columna que llamás El Alfarero. ¿Qué sentido tiene esa publicación y qué pretende? Bien, bueno, antes que eso, yo tengo que decir que soy cristiano.
yo me autodenomino militante cristiano, soy un seguidor militante de Jesús, de Jesucristo. Por una parte. Por otra parte, también viéndolo desde el punto de vista de la ciencia, soy psicólogo, pues tengo una especialidad en psicología, y una de las cosas que yo veía hasta hace unos años es que mucha gente va a las iglesias, en el catolicismo se confiesan, hacen promesas, en las iglesias evangélicas pues también hacen ayuno, esto y el otro, pero cuando salen de ahí vuelven a lo mismo, no hay cambio. Entonces, o sea, no estoy criticando, lo que estoy diciendo es lo que yo veía y que de alguna manera me generaba a mí inquietud, porque igual me pasaba a mí, y me pasa a mí en algunas áreas todavía en mi vida. Entonces, yo llegué a una conclusión en algún momento de que el cristiano, o sea, la palabra de Dios dice que por sus frutos te conocerán, por sus frutos los conocerán. Sus frutos son tus acciones, lo que uno hace. Entonces, ¿qué pasa? Que o sea, Dios lo que hace, y Jesús particularmente lo que hace, es darnos la protección, es darnos la guianza, es darnos el empoderamiento, como diríamos hoy, pero nosotros, cada quien tiene que hacer su parte, ¿verdad? Y hay una palabra 12.2 que dice: renovar tu entendimiento, la voluntad de Dios, pues, para que vivas bien. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que poner nuestra parte para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida cambie. Y entonces, por ahí viene la idea. Entonces, el alfarero, ¿verdad? El alfarero es una especie de artesano que le da forma a las cosas, y ese artesano es Jesús, le da forma a las vasijas, ¿no? Y te convierte de vasija vieja en vasija nueva. Entonces, por eso es el alfarero. Entonces, el alfarero yo trato, o se trata, pues, de sembrar una enseñanza que de alguna manera, o sea, se pueda poner en práctica y pueda contribuir a mejorar la vida de cada quien, el que quiera tomarla. Pero principalmente me ayuda. Yo así lo tomo, pues cuando yo ando con una inquietud, viene el tema y yo pues escribo sobre eso, y es para mí, ¿verdad? Pero hay gente pues que me escribe y le sirve. Entonces el alfarero plantea una situación, un problema, una actitud, una conducta, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, sugiere una propuesta espiritual desde el punto de vista de Jesús y te dice hacia dónde te puede llevar eso. Bueno, Raúl, para concluir quisiera leer un párrafo y quisiera tu comentario final, que está prácticamente este párrafo al final de tu testimonio o de tu relato autobiográfico, y dice: la verdadera sabiduría consiste en tener conciencia de nuestras debilidades, en aceptar que ignoramos muchas cosas y debemos estar abiertos a recibir enseñanza todos los días de la vida. Y me parece a mí que Raúl Obregón tiene la virtud de aprender y la virtud de compartir lo aprendido. Así es que quisiera tus palabras finales para esta audiencia nicaragüense, centroamericana, hispanoamericana, que seguramente escuchará con atención tu mensaje. Efectivamente, pues yo sí creo en esa palabra. Allá hace muchos años, con la María Soledad, lo conversábamos, estas cosas, que ser sabio o sea, no solamente era tener conocimiento académico, sino también pues tener una serie de valores y principios, que son los que estamos hablando ahí. Y bueno, mi quehacer, sí, mi quehacer trata siempre de contribuir a esa, o sea, o de dejarme guiar por esa sabiduría y actuar conforme a esa sabiduría, ser coherente con esa sabiduría, ¿verdad? Y que si alguien por alguna circunstancia
lee o escucha algo de este caso del alfarero, Raúl Obregón, entonces que encuentre cierta coherencia entre mis actuaciones, entre lo que hago y lo que digo, ¿verdad? Entonces, pues de eso se trata este asunto. Bueno, Raúl, me gustaría unas palabras finales a los que nos están escuchando y los que están viendo tu video. Y yo te agradezco mucho la oportunidad de haberte encontrado y de conversar ahora aquí. Muchísimas gracias, Francisco. Yo te agradezco cantidad el espacio que me has permitido, no solo hoy, sino que me venís dando facilidades desde hace un buen tiempo en esto. La guianza, los consejos que me has dado, ¿verdad? Han sido valiosos para mí. Y bueno, y ahora pues ahora que ya voy a cumplir 75 años, voy en un plan de 5 años de escritura. Si vale, te comento que estoy preparando algo que se llama El Señor de las Encuestas, ¿verdad? En donde voy a tratar de una manera como una novela histórica, hablar sobre este tema en Nicaragua y sobre el rol, en este caso nuestro, en ese tema. Y espero pues tener siempre la oportunidad de compartir con Bueno, la audiencia. muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos en comunicación a través de este espacio virtual.